Hola, soy Bernardo Jabalquinto, candidato independiente de verdad a la presidencia de Chile. Comenzaré agradeciéndoles por visitar mi página web bernardojabalquinto.com y por tomarse el tiempo para entender quién soy y lo que haré como presidente cuando me elijan. Por favor, escuchen lo que tengo que decir y tengan fe en mí y en mi plan para un Chile mejor. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo para conocerme y saber lo que represento. Después de ver este breve video, confío en que estarán de acuerdo en que soy el único candidato calificado y que tengo un historial comprobado para hacer lo correcto. Mi padre era diplomático y crecí en muchos lugares, pero en especial en la provincia de Talagante, en la región metropolitana. Vengo de un hogar en que mi padre falleció joven y crecí a mi madre viuda, que me dio la oportunidad de estudiar en la Universidad de Maryland Economía. Y cuando me gradué me aceptaron en el Banco Mundial. Eso me dio mucha fuerza para obtener un MBA y un doctorado y viajé a diferentes países conociendo distintas realidades. Tengo una esposa y una familia maravillosa. Amo mi país y a sus habitantes. Reconozco que la democracia es la mejor forma de gobernar, pero tiene que ser participativa. Los invito a que sigan viendo este video para que puedan entender que votar por mí en noviembre mejorará su vida, la vida de sus hijos, las generaciones que vienen y la calidad de vida en general. Entiendo la economía y tengo una visión y un plan para un Chile mejor. Trabajé, como dije, en el sector público internacional y en el mundo privado para una multinacional Henkel Lotte. Puedo entender ambos sectores. Por favor, visita la sección de premios y honores en este sitio web para ver un resumen de mis logros. No estoy presumiendo al presentar estos honores, sino que tratando de mostrar por qué estoy calificado para dirigir este país y promover los negocios globales de nuestros compatriotas. Este camino que he emprendido ha significado un gran sacrificio y esfuerzo. Es muy agotador. Creo en la libertad religiosa y respeto al derecho de cada uno a practicar su culto de la forma en que se sientan más cómodos. Reconozco también que el mundo está cada vez más conectado a través de la tecnología. Independientemente de donde se encuentra una persona o una empresa, es la innovación, la inversión y el bienestar psicológico de las personas en su conjunto lo que crean una sociedad mejor. Es por cierto que en cualquier país ocurre eso. Pienso mejorar el salario mínimo en nuestro país, reactivando la inversión extranjera, tratando de no aumentar los impuestos y bajar los precios mientras volvemos a recuperar al país de la crisis en que se encuentra. Si todos trabajamos juntos por un mañana mejor, esta visión puede obtenerse realmente. Chile se ha enfrentado recientemente a muchos retos en relación con el liderazgo anterior. No voy a criticar lo que se hizo en el pasado, y presentar cómo avanzar de forma más adecuada. Pienso en la policía y cómo controlar los niveles de delincuencia y seguridad en nuestro país. Creo en el endurecimiento de las penas para la corrupción para quienes conspiran para cometer delitos de lesa humanidad. Hay que acabar con el narcotráfico y el tráfico de personas. Estos problemas se extienden a nuestra economía y afectan a la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar para ayudar a lidiar con estos problemas actuales que los líderes anteriores no lo pudieron eliminar. Los acontecimientos provocados por el COVID-19 y el estallido social están haciendo que los ciudadanos nos diéramos cuenta de la mala gestión en el país. Votando por mí pueden votar por la seguridad y al mismo tiempo que vamos a evitar que los futuros impuestos aumenten a un nivel alarmante. Tienen que entender lo grave que esta situación es. Tenemos que unirnos y llevar este concepto a la realidad. Que Dios nos ayude a todos si se elige un líder diferente y que no actúe y entienda realmente como yo la cantidad de trabajo que esto requiere para sacar adelante esta idea y el país. Pido al gobierno una postura más abierta, transparencia. Tenemos que proteger nuestros recursos naturales, lo que incluye el mar. Se creará un nuevo Ministerio del Mar. Esto protegerá a todas las personas que trabajan en nuestro litoral, en el Océano Pacífico, y protegerá a las personas, regulará el comercio marítimo. Como economista consumado con un historial comprobado, reconozco que nuestras rutas comerciales y las rutas marítimas de otros países a lo largo de nuestra costa son oportunidades para ampliar nuestro comercio. Por ejemplo, los corredores bioceánicos, una gran oportunidad de negocio.
Esa es una forma maravillosa de seguir haciendo crecer nuestra economía. Mi plan también incluirá métodos para limpiar las zonas mineras y contaminadas. La adopción de nuevas tecnologías y tecnologías más limpias nos permitirá a todos a respirar un aire más limpio. Los agricultores que sufren una grave sequía y acceso al agua para sus cultivos, esto debe cambiar para ser más eficiente y evitar las condiciones de sequía y que continúen durante nuestra situación de calentamiento global de la mejor forma más óptima. El voto suyo en noviembre permitirá que yo con autoridad pueda empezar a hacer todos estos cambios que serán requeridos desde hace mucho tiempo. El Ministerio del Bienestar y la Felicidad es uno de los pilares de mi gobierno. La creación del Centro de Paz para las Primeras Naciones, que se pueden reunir con los líderes de Canadá, Nueva Zelanda y otros países a dialogar y logremos entender su mundo de cómo piensan y de la cosmovisión que tanto nos ha costado entender. La igualdad de género, los niños pequeños también necesitan tener acceso a una mejor educación. Los padres deben confiar que a nadie en el mundo que avanza, nuestro sistema educativo también hará para que ningún niño se quede atrás. La cultura, los deportes, también me preocupan por nuestra gente. Espero traer mejores posibilidades de jubilación para todos nosotros en el futuro. Quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de conocerme y saber en qué creo. Confío que estén de acuerdo en que soy el único candidato calificado como estadista que tiene un historial probado de hacer lo correcto. Tengo experiencia y puedo atraer inversión extranjera a Chile. Soy la elección para el próximo presidente de Chile. Patrocina mi candidatura y suscríbanse a la lista de correo electrónico para que puedan ponerse en contacto conmigo y con ustedes para que podamos hacer los cambios que se necesitan. Este será publicado constantemente para poder informar temas importantes que se desarrollan en nuestro país. Ayúdame a ayudarte, a nuestros compatriotas, a Chile, con tu patrocinio y tu voto en noviembre. Tu voto es importante porque marcará la diferencia. Gracias realmente por su tiempo. Los espero para que tú cambies el país que queremos. Soy Bernardo Jabal, quinto candidato independiente.